¿Qué tal? Buenas noches. Ayer tuvimos programa corto. La temática tenía que ver con Alzheimer y Parkinson, dos grandes fantasmas, palabras que aterrorizan a la gente, y que la idea es precisamente hacer un abordaje no catastrófico. En realidad todo nace con el suicidio de Robin Williams, que aparentemente, aparte de todas sus patologías coetáneas que tenía, porque tenía varias cosas, le dijeron que lo que había determinado su decisión de quitarse la vida fue el diagnóstico de Parkinson. Suena raro, pero bueno, de eso vamos a hablar hoy precisamente, tratando de evitar los fantasmas, tratando de ver hasta dónde se pueden ahuyentar los fantasmas, tanto de Alzheimer como de Parkinson. Para comenzar y para entrar en tema, nosotros ayer no tuvimos tiempo de abordarlo, tenemos un documento que es, digamos, quien probablemente ha puesto en el Parkinson un gran acento a lo largo de su carrera, en el final de su carrera, que es Verugo Carámbula. Realmente él arranca con un ataque de pánico, con depresión, con una serie de cosas, después de haber sido el hombre de éxito, y después viene con el diagnóstico de Parkinson, y esta es la historia. Le cuesta mucho caminar, las manos le tiemblan, y cuando quiere hablar, las palabras se le caen lentamente de su boca. El primer día que empezaste a sentir ese temblor, ¿qué sentiste? ¿Lo mismo que el día que te abrazaste al árbol? Parecido. Lejos parecen haber quedado su verborragia, su humor pícaro y su histrionismo hiperkinético de hiperhumor y atrévase a soñar. Pero aunque duela verlo así, como si fuera una sombra de lo que fue, él se toma con humor sus dos enfermedades devastadoras: los ataques de pánico y el mal de Parkinson. Creo que era precursor en ese entonces de lo que es los síntomas del ataque de pánico. Cuando vos lo sentías antes de salir al aire, ¿ya te lo describieron como ataque de pánico? ¿O qué creías que era vos eso? ¿Que era normal? Eso fue espantoso, porque me iba al suelo, en la calle. ¿Y nunca lo había sentido? No. Y ahí sí fuiste al médico. Fui al médico y me dio una pastillita, un ansiolítico y chau. Y nada, me diagnosticó el Parkinson y bueno. Y te dijo, con eso vas a vivir de acá hasta... No solo voy a vivir, sino que es degenerativo. Yo me pregunté por qué a mí. Lamentablemente, su salud fue desmejorando, a tal punto que se niega a dar entrevistas. Se encuentra recluido dentro de su casa y prácticamente no sale a la calle. La lenta agonía de una sonrisa. Verugo Carámbula, del ataque de pánico al Parkinson. En su vida, ya nada es como fue en algún momento. Sus movimientos, su forma de hablar, sus gestos. Ahora todo transcurre lentamente y hasta el propio Verugo pide disculpas por las extensas pausas que hay en su diálogo. Su día a día ahora transcurre como en una película en cámara lenta. Desde hace unos años, cuando le diagnosticaron primero los ataques de pánico y más tarde el mal de Parkinson, Verugo Carámbula pasa sus días luchando contra estas dos desesperantes enfermedades. Todo comenzó levemente, cuando conducía un programa en vivo en la década del 90. Antes de salir al aire, sentía palpitaciones, fuertes mareos y le costaba mucho respirar con normalidad. Creo que era precursor en ese entonces de lo que es los síntomas del ataque de pánico. Cuando vos lo sentías antes de salir al aire, ¿ya te lo describieron como ataque de pánico? ¿O qué creías que era vos eso? ¿Que era normal? Creía que eran los nervios pre-espectáculo. Sí. Lo que tenés siempre una cosita, una cosquilla. Una cosa, sí. ¿Qué pasará con esto? No pensás en realidad demasiado, pero la situación hace que ante lo novedoso
si lo van a aceptar, si no lo van a aceptar, si vas a estar bien, si vas a estar astuto. Aunque fuera un éxito. Aunque fuera un éxito. Por mucho tiempo, Berugo minimizó la importancia de esos síntomas, creyendo que eran debido a las presiones de estar en un programa en vivo. Hasta que un tiempo después, un día al salir de su casa, su vida cambió para siempre. Berugo sufrió un fuerte ataque de pánico en plena calle y terminó abrazando a un árbol durante media hora. Una vez salí de casa de mis padres Sí. y me abracé a un árbol. A la miércoles. Dije, no quiero moverme. Cerré los ojos y dije, no quiero moverme. Me caigo al suelo, me mata un auto. ¿Y el día que te llevaste el árbol a tu casa? Eso fue espantoso. Porque me iba al suelo, en la calle. Nunca lo había sentido. No. Y ahí sí fuiste al médico. Fui al médico y me dio una pastillita, un ansiolítico y chau. El mundo se arregla con pastillas. ¿Y te arregló el mundo en ese momento? Y la sensación el alivio es inmediato casi. Son tales las ganas que tenés de mejorarte que ayudas mucho al efecto de la pastilla. Así fue como los ataques de pánico comenzaron a minar su salud. Los sentimientos de muerte, las taquicardias y las lipotimias dejaron de ser esporádicos para convertirse en algo frecuente. Tenía vértigo y claustrofobia y debió tomar la triste determinación de alejarse de los medios. De todas maneras, Berugo Carámbula no se dejó vencer por la adversidad y siempre trató de ponerle una sonrisa a la tragedia. Hice terapia. ¿Y qué te ayudó más, la pastilla o la terapia? La pastilla. La terapia no te ayudó nada. Lo que pasa es que yo no la entendí, la terapia. ¿Nunca la entendiste? ¿Pero por qué? La cabeza te da para eso. Claro, pero no entiendo de qué se trata. Charlar un rato con una persona. Se trata de indagar en tus miedos más profundos. Para una película es eso. Parece que para la terapia te tenés que abrir el corazón. Y yo no puedo. No podías. No podía. ¿Por qué? Vos lo pedís, vos lo tenés. ¿Por qué no podías abrir tu corazón? Porque siempre fui un rebelde. Aún en los afectos y en lo emocional. Sí, muy callado, muy... Esta situación absurda que estamos viviendo. ¿Querés hablar de tus viejos o no? Porque la clave es hablar de los viejos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y yo pagué tanta guita para eso? Y a lo mejor no te entendieron tu viejo. ¿Te pegaba tu viejo? No, porque le erraba siempre. Pero aunque Berugo siempre intentó tomarse las cosas con humor, la vida le jugaría una carta mucho peor. Porque si enterarse que sufría ataques de pánico fue un impacto durísimo para él, peor sería lo que sus médicos estaban por descubrir. Aunque parezca una paradoja, gracias a sus ataques de ansiedad, los doctores pudieron advertir que Berugo padecía una enfermedad aún más grave, el mal de Parkinson. Me diagnosticó el Parkinson y bueno. Y te dijo, con eso vas a vivir de acá hasta... No solo voy a vivir, sino que es degenerativo. ¿Que cada vez va a ser peor? Claro. Yo me pregunté por qué a mí. Y que ahí tendré que ponerte en el diván de vuelta, pero no quiero, dale. Y a los 2 segundos Sí. dije, ¿por qué no a mí? Pero a pesar de su optimismo y de contar con el apoyo de su familia, Berugo tuvo que aprender a convivir con la enfermedad y a lidiar con las dificultades que ésta le presenta. Sabe que el Parkinson es un mal degenerativo y por más que quiera y luche, va a ir empeorando irremediablemente. Y estuve depresivo, sí. De hecho, tomo antidepresivos. Para llevarla. Claro, Y aparte la medicación que tenés que tomar. sí. Lo que pasa es que a veces cuando te coarta
la posibilidad de tocar la guitarra, por ejemplo. Yo soy un muy buen guitarrista, lo reconozco. Sí. Pero no puedo tocar más, no soy más buen guitarrista. ¿No podés tocar más? No puedo. Lo has intentado y no podías. Claro, no tengo fuerza en las manos, tengo cierta rigidez. No es fácil. Pero con humor sí. Berugo se ha tenido que ir acostumbrando a tener que hacer un gran esfuerzo por hilvanar una oración, a tener que pensar minuciosamente cada palabra antes de decirla. El Parkinson es una enfermedad neurológica muy frecuente que afecta a 2 de cada 1000 personas. Algunos de sus síntomas más característicos son la rigidez muscular, los temblores y las alteraciones en la coordinación de los movimientos. Pese al amargo pronóstico, Berugo le hizo frente desde el principio a la cruel enfermedad con una de sus armas más eficientes: el humor. El Parkinson sirve para varias cosas, no hay que tomarlo con una cosa espantosa. No empecé con que sirve para masturbarse porque es terrible. No me digas eso, que no se me había declarado todavía. Pero estás a tiempo. Pero me sirve para echarle azúcar a los churros. Esa no la tenía, esa la verdad no la tenía. ¿Para qué más te sirve? Para bajar los termómetros. ¿Para qué más te sirve? Bueno, recomiendo no dedicarse a ser francotirador si tenés Parkinson. ¿Haces el amor? Y tu mujer cree que tiene un vibrador de $10.000. ¿Pero el sexo funciona o no? Sí. Sí funciona, sí. Bueno, está bien. Por lo menos tenés una gratificación. Pero si es un peón que te... En agosto de 2008, Berugo decidió desafiar a su enfermedad y volver a los escenarios. Se presentó en el Centro Cultural Borges con un show, Berugo en Grupo, un espectáculo que combinaba humor y música, sus 2 grandes pasiones. Al final llegó el momento de brindarles mi saludo. Al final llegó el momento de brindarles mi saludo. Agradezco que me ayuden a este par de pelotudos. Pero el sueño de Carámbula duraría muy poco. Apenas unas horas después de la presentación, el espectáculo debió ser suspendido. La versión oficial indicaba que el show se había levantado por problemas administrativos. Sin embargo, muchas personas descreyeron de esta excusa y se inclinaron a pensar que lo cierto era que Berugo no estaba en condiciones físicas para encarar semejante esfuerzo. Hoy, Berugo Carámbula parece una sombra de lo que alguna vez fue. Él, que hizo reír a millones de argentinos, cada vez tiene menos motivos para sonreír y está preso de un cuerpo que ya no responde a la velocidad de sus pensamientos. Sabe que se enfrenta a una enfermedad irremediable, que ya ha avanzado de tal manera que el actor ya no otorga ninguna entrevista y se encuentra recluido dentro de su casa. La dramática lucha de Berugo Carámbula contra el mal de Parkinson continúa. Y por suerte, para enfrentar esta adversidad, el artista uruguayo tiene escondido un as bajo la manga: su maravilloso sentido del humor. ¿Te imaginas dentro de 80 años? Mi vieja decía hasta los 120 años que vive. Pero va a tomar un café con leche y voy a tener 2 años. Hubo algún episodio que lo tuvo internado hace poco en el hospital, creo que ahí en Belgrano, en la calle Monroe, y la verdad que, bueno, después, hace poco hablamos con su hija, está más o menos, qué sé yo, pero esta enfermedad, digo, debemos al doctor Gómez Arévalo, que es especialista en Parkinson. Esta irreversibilidad del Parkinson, digamos, ¿siempre va para peor o uno lo puede detener? Porque digo, acá tenemos a Javier Lombardo que... Sí.
está mejor que cuando no tenía el Parkinson, digo, por lo menos es un caso único. Primero hay que tener, la enfermedad de Parkinson tiene un espectro clínico muy amplio, Sí. tan amplio que puede aparecer, ahí está escrito el Parkinson infantil, el juvenil, el de comienzo precoz, el del adulto y el Parkinson tardío, que aparece generalmente a edades más avanzadas después de los 80 años. Y cada edad de comienzo generalmente tiene un patrón clínico que es diferente, entonces uno ve pacientes que por ahí tienen 20, 30 años de evolución y que están relativamente estables, y pacientes que por ahí tienen 5 años y Pero están... hay un elemento que pueden tomar para mejorar su condición, Sí, o para detener el avance, no. No detener el avance, a ver, sí para mejorar significativamente la sintomatología clínica, a tal punto que en algunos pacientes se logra anular prácticamente los síntomas, y uno no puede distinguir, digamos, el lego no puede distinguir si tiene o no la enfermedad. Para detener la enfermedad, hasta el momento no tenemos nada que pueda detener la enfermedad, pero determinado Ni tipo prevenirla. todavía no, digamos, pero hay estrategias que bien implementadas desde un comienzo cambian el pronóstico y hace que el paciente tenga una evolución más lenta o suave. Ayer Javier Lombardo nos describió muy dramáticamente cuál fue el primer síntoma. Te pediría que me lo reiteres, porque ayer tuvimos poco tiempo de programa. ¿Qué es lo que sentiste vos por el que fuiste a un médico para que te diga que finalmente tenés Parkinson? El primer síntoma fue el brazo derecho rígido, completamente rígido. Como si fuera una parálisis. Como si fuera una parálisis, claro, muy duro, muy rígido, entonces los músculos muy duros, y uno se llama la atención qué pasa, y no podía mover los dedos de la mano derecha. Ese fue el síntoma. Después eso terminó en un diagnóstico de Parkinson. Poner un punto ahí. Sí. El doctor Alejandro Anderson, también neurólogo, y su especialidad es, entre otras cosas, el Alzheimer, que es otro de los fantasmas. Recién nos mostraba un cuadro evolutivo del Alzheimer, que en el mundo va a haber 40 millones de enfermos de Alzheimer dentro de 20 años, más o menos. Y pasamos de Pero cuanto más uno vive, más posibilidad tiene de Claro, tener 24 Alzheimer. millones en los años 2000, 40 millones en el año 2040. Pero en Argentina, y ¿cuántos enfermos de Alzheimer hay? En Argentina, Detectados, digamos. en realidad uno tendría que pensar, la cuenta más fácil es decir, por encima de los 60, 65 años, 1 de cada 9 personas Tiene Alzheimer. claro, tiene O va a Alzheimer. tenerlo. Bueno, el tema es que la enfermedad se va desarrollando de manera muy lenta, no se nota, no da síntomas por cerca de 15 años. Entonces, vos tenés la enfermedad, pero en realidad no tenés ningún síntoma. Vos intelectualmente funcionás perfecto. Uno podría tener métodos de estudio que se están desarrollando ahora que se llaman biomarcadores. Uno puede desarrollar métodos de estudio para Ayer llegaste a diagnosticar. decirme, en el escaso tiempo que tuvimos, que en realidad, digamos, hay dos tipos de memoria. La memoria histórica y la memoria, que no me acuerdo cuál es la otra, porque también La me falla la memoria. enciclopédica, la de estudiar. La enciclopédica. O sea, Revolución Francesa, la fecha de la Revolución Francesa es la memoria enciclopédica. La memoria histórica es lo que atañe a uno. Exacto. Si falla la memoria histórica, ¿es el problema? Cuando uno va a un instituto y le hacen la famosa evaluación neurocognitiva y le miden la memoria, ¿a qué apuntan las personas que hacen los test? A tratar de ver si la memoria episódica de esa persona está fallando. Y cada vez hacen test más sensibles para medir las fallas de la memoria ¿Qué es la episódica. memoria episódica? La que tiene un tiempo y un lugar, la que tiene nuestra historia. Porque los circuitos, las neuronas que tienen eso almacenado y grabado, se encuentran en un lugar del hipocampo que es prácticamente el primer lugar que se lesiona por culpa de la enfermedad de A Alzheimer. ver, pero explícame qué es memoria episódica, qué es memoria, histórica y qué es memoria enciclopédica. A ver, ¿cuál Hay una sería memoria, la acción para detectarlo, hay digamos? una memoria que la tiene la A ver. gente que tiene mucha cultura, ¿verdad? La gente que lee No, mucho. pero me refiero a la diferencia que vos entre episódico y histórico. Digamos, ¿cuál es el punto en el cual una persona se tiene que preocupar? Si no se acuerda, ¿qué? ¿Algo que le pasó a la mañana? Bueno, todo depende cómo ha sido uno. Hay gente más distraída, menos distraída, pero de repente si una persona hizo un viaje y se le borran la mitad de las cosas de un viaje que le importó y que le gustó y que lo hizo hace un año, pensemos en algo turístico, y antes siempre se lo acordaba, llama la atención. Eso sí es una... Es una memoria episódica que Sí, falla. de cosas que viviste, porque es de lo que vivís. La memoria episódica tiene que ver con lo que uno vive. Ahora, digamos, la persona que tiene esa alteración, ¿sí? Y tiene antecedentes de Alzheimer en su familia, ¿tiene más posibilidad de tenerlo?
hay más posibilidades. No hay un gen concreto en general, pero hay como un panel de genes que pueden jugar. No todo el Alzheimer está determinado genéticamente, así como uno lo entiende, que uno tiene el gen y forzosamente va a tener la enfermedad. Hay un grupo de Alzheimer, un conjunto, porque no son todos los Alzheimer iguales. Tuvieron Alzheimer, tenés más posibilidades. Sí, ya que sí. Si sos mujer y sos varón, ¿qué te da más posibilidades? La mujer tiene una posibilidad un poquitito mayor que el hombre de sufrir la enfermedad de Alzheimer. De todos modos, en parte esto tiene que ver con que la mujer también suele vivir más años. Sí. O sea que tiene más posibilidades, obviamente, de desarrollar. Sí. ¿En el Parkinson el factor hereditario tiene importancia? Sí, a ver, 15% de los pacientes parkinsonianos corresponden a clústeres familiares genéticamente determinados. 15%, pero y no el 85% son formas esporádicas. En ese 15% están determinados más de 15 genes, que son 15 enfermedades distintas que son indistinguibles de las esporádicas, ¿no? Y hay una tendencia... Entonces el factor hereditario no tiene un peso muy grande, si es el 15%, digamos. ¿Hay condiciones ambientales, por ejemplo? Sí, hay ciertas relaciones que aumentan el riesgo, digamos, de padecer de Parkinson, y otras que disminuyen el riesgo. Por ejemplo, el consumo de café disminuye el riesgo de padecer Parkinson, y eso se sabe porque la cafeína tiene un efecto neuroprotector y un efecto antiparkinsoniano, además. Los que toman café tienen menos posibilidad de tener... Menos posibilidad de tener Parkinson, y aquel parkinsoniano que es bebedor de café... ¿Era tomador de café? Tomaba, sí, en mi juventud así, tomaba mucho café. Generalmente... Pero después, no te permite. Después tomé té, mucho tiempo, te dejé el café. Ahora volví al café. Lo que dicen, claro. los pacientes con Parkinson que son bebedores de café tienen mejor respuesta también a la medicación. Y hay un grupo de medicamentos nuevos que salió en Japón el año pasado, pero uno nuevo, que la gente empieza a tomar café a lo loco. Bueno, claro. Con el Alzheimer no te sirve el café. En el Alzheimer hay otras cosas, y que antes, claro, se hablaba de enfermedades generativas y nos olvidábamos de otras cuestiones. Resulta que hay un grupo de monjas de la congregación de Notre Dame que donaron en vida sus cerebros para investigar la enfermedad de Parkinson. Mirá. Muy interesante, porque las cartas... Pero tenían Parkinson. No, esto es de Alzheimer y sanas. Alzheimer? No, en realidad muchas saben que lo van a sufrir por un tema estadístico. El tema es que los investigadores pueden ver las cartas con las que escriben las monjitas para entrar a la obra, y eso te da una pauta de cuál era el nivel intelectual de ellas al entrar. ¿Pero qué pasaba? Se someten a evoluciones cognitivas y también donan sus cerebros. ¿Qué pasa? Se encontraron con personas, hay una monjita que se llamaba María, de más de 100 años, intelectualmente brillante, y con un cerebro que, si lo mirábamos en el microscopio, parecía el cerebro de una persona con Alzheimer, pero sorprendentemente tenía la parte vascular intacta. Y entonces, ¿qué se vio? Que la anatomía patológica del Alzheimer, para manifestarse clínicamente, requiere que haya algún compromiso vascular. Y bueno, quiero decir para que... entender que digamos, las arterias ayudan a tener Alzheimer. El déficit circulatorio hace que se manifieste la enfermedad de Alzheimer. Exactamente. No, Parkinson no tiene influencia en el Parkinson. La parte circulatoria no. Es decir, sí influye en un mal pronóstico. Es decir, si un paciente tiene Parkinson y además tiene enfermedad cerebrovascular, va a responder mal a la medicación, va a tener más complicaciones con los tratamientos. El Parkinson te abre algunas instancias de esperanza. El Alzheimer, ¿tenés manera de combatirlo? No de curarlo, digo, pero ¿tenés alguna manera de, hoy en día, de que sus consecuencias sean menos graves y uno tenemos, como hoy se conoce que hay una sustancia que se deposita en el cerebro y que es responsable aparentemente de la muerte de las neuronas, y tenemos ahora la posibilidad tecnológica, biotecnológica, de remover esa sustancia, estamos esperando los resultados de los nuevos trabajos de investigación. Son moléculas complejas. Yo te diría que en menos de 5 años me parece que vamos a estar muy cerca. Que es limpiar, digamos, la basura del cerebro. Lo que yo te comenté en el día de ayer. Anticuerpos fabricados todos igualitos con la técnica de Milstein, los anticuerpos monoclonales que van como si fuera un exocet contra la sustancia beta-amiloide y la remueven. Lo que estamos viendo ahora es de remover la sustancia esta tan pegajosa que está entre las neuronas de manera suave para no lastimar las neuronas que ya se encuentran en esos lugares inflamados. Mucho, Alejandro. Ahora te pregunto,
en algo hoy, inmediato, digamos, alguien que tiene un diagnóstico, digo, puede retardar? Sí, primero que por lo que yo te decía, se le cuida todo lo que se puede los factores de riesgo vascular. Hay dos circuitos, hay dos conjuntos de neuronas que usan, que tienen que ver con la memoria, y estimulamos uno de esos circuitos que usa acetilcolina y el otro que usa glutamato, y les mejoramos la memoria. Y también hay algunos suplementos alimenticios que tienen determinados productos que hacen que las neuronas fabriquen más membrana y se unen entre sí. El mito este de que las personas que usan mucho la cabeza pueden evitar el Alzheimer, tipo los quiz... disminuye por lo menos en un 30% la incidencia de demencia desde ya. Y la actividad física también, Chiche. Crucigrama, todo eso, claro, pensar... palabras. Hay que decirle a los pacientes rutina de actividades, actividad física, intelectual y social. Para Javier Lombardo, el Parkinson es una realidad, ¿sí? Hemos hablado varias veces. Ahora, me gustaría saber exactamente, digamos, cuando ya supimos qué es lo que te pasó con el diagnóstico, digamos, demoledor, empezaste a revertirlo. Vivir con el fantasma del Parkinson, porque uno dice, bueno, Robin Williams se suicidó por el Parkinson. ¿A vos qué te pasa en la cabeza cuando vos oyes eso? ¿Crees que es una posibilidad cierta o que en realidad tenía otro despelote que determinaron esa actitud? Lo primero que me gustaría decir es que cuando uno escucha, cuando hablan de Parkinson en este informe, que lamentablemente Verugo tiene esta enfermedad, un tipo tan vital y qué sé yo, vender al Parkinson como un monstruo no es la realidad, no es la realidad. Y tampoco lo de Robin Williams, asociar el suicidio de Robin Williams con el Parkinson. ¿Por qué? Porque seguramente Robin Williams no se suicidó por el Parkinson, aunque no sabemos por qué se suicidó, porque nunca se sabe por qué una persona se suicida, digamos. Pero además con esa misma patología, claro. Michael Fox, que en un momento... Seguro. Tenemos un informe que no tenemos tiempo de darlo ahora, claro. Pero digo, Michael Fox tiene lo mismo y hizo todo, ahora revirtió su carrera. Exactamente, hizo todo lo contrario. Y yo soy el testigo viviente de que con la enfermedad de Parkinson, sin haberme curado, yo siempre digo que la enfermedad me dio más de lo que me quitó y vivo más intensamente, primero porque sé que la vida cambia en cualquier momento, que es así, y después cuando tenés una enfermedad crónica y vos atravesás el dolor, hay un montón de cosas que entendés así, de golpe, sí. y vivís más intensamente. Yo vivo más intensamente que cuando estaba sano, y esto es muy importante decirlo para la gente que está enferma, porque si no, el tipo que tiene Parkinson escucha que Robin Williams se suicidó por Parkinson y se deprime y eso no es real. Esa es la intención que teníamos precisamente. Claro, digamos, hasta qué punto esto se convierte en un fantasma. Claro. O es simplemente eso, un fantasma. Un fantasma. Y además lo que dice el doctor es cierto, digamos, el Parkinson no es una enfermedad, no es matemática, no es que te agarra Parkinson, te pasa esto, esto y esto, y a todos los pacientes les pasa lo mismo. Depende mucho de la actitud, de cómo uno comprende la enfermedad, de cómo uno... Eso es muy importante, del carácter de cada uno. Hay gente que tiene una enfermedad menor y se deprime y se queda en la casa, y hay otro que con una enfermedad más grave la revierte. Lo que pasa es que el Parkinson, o sea, digamos, es muy relativo. Sí, digamos. El Parkinson, digamos, mete menos miedo que el Alzheimer. Porque creo que con el Alzheimer, como digamos que te tenés la posibilidad, digo, el pensamiento de que te sume en una especie de neblina intelectual terrible. Le ganamos 2 décadas, es decir, desde 1968 que se introduce la levodopa para tratamiento, que fue, digamos, una bisagra en la neurofarmacología, no solamente en el Parkinson, en la neurofarmacología fue una bisagra, ameritó premio Nobel de Medicina. Pero digamos, todavía no lo tiene el Alzheimer. Eso. No, es que el Alzheimer recién en la década del 80 es donde vienen los grandes descubrimientos del Alzheimer. Pero además en el Parkinson saben qué pasa, que eso es lo importante, saben que falta dopamina. Claro, el primer medicamento útil de Alzheimer es la década del 90. Es más complejo. Recién ahora se está entendiendo. La verdad que hace 10 años, o para los años 90, que es cuando aparecen los medicamentos que seguimos usando al día de hoy. ¿Se acuerdan que se usaba un pin dorado llamado la década del cerebro, los 1990? Sí. Bueno, pensaron que en menos de 10 años iban a tener la solución. Cuando empezaron a investigar, vieron que era tanto más difícil, o sea, más sabían y más dudas tenían. Pero ahora sí estamos un poco más cerca. Sí. Y yo creo que entre los anticuerpos monoclonales y otros productos que están en diseño, algunos in vitro, otros con animalitos, vamos a tener el tema mucho más ajustado. Siempre estás hablando de futuro, Alejandro, me preocupa un poquito porque los pacientes lo tenés ahora. Yo entiendo lo que vos, una especie de pronóstico esperanzador. Lo que pasa es que yo creo que, el tema es la persona que hoy le diagnosticaron eso. Al día de hoy... Tengo una compañera que ya hace rato me viene preguntando cuando sabía que íbamos a tratar el tema, Cristina Huargo me decía, si yo estoy hablando
¿sí? Y tengo claro el concepto, pero me falta una palabra. ¿Eso es Parkinson? ¿Es Alzheimer? No necesariamente, por supuesto que No puede ser una necesariamente, pero no descartás. la capacidad de encontrar la Pero palabra. ¿me entendés cuál es el tema? Sí, ¿no? sí, sí. Yo tengo el concepto, no... me dice, Cristina me dice, yo tengo el concepto, pero no me sale la palabra. Digo, eso es, Si a uno le pasa en muchos momentos, y entonces uno empieza a dar esos rodeos donde no se acuerda la palabra, y entonces tiene que describir, ¿no es cierto?, la situación o estar buscando sinónimos, eso puede ser un síntoma, pero no necesariamente. También hay otros trastornos de la memoria, no todo es enfermedad de Alzheimer. siempre es la memoria. La El memoria, Alzheimer tiene que ver con la es memoria. importante. Fíjate vos que en este caso estamos hablando de encontrar la palabra, y encontrar la palabra también tiene que ver, porque uno la tiene archivada y tiene que ver con la memoria. Y además, Pero siempre una es cosa un trastorno de la memoria. un nombre Siempre propio. es un trastorno de la memoria el Alzheimer. El Alzheimer compromete la memoria. ¿Por qué la gente se puede morir de Alzheimer? Lo que ocurre es que Se olvida acciones motrices fundamentales. Lo que pasa es que uno en un principio puede perder los nombres propios, después los nombres comunes, después se pierden los verbos, después si uno aprendió, no sé, a patinar o a moverse de determinada manera de chico, ese acto, esos circuitos, esos engramas, así como son el que uno usó para aprender a caminar, se olvidan y uno va quedando postrado. Por eso los pacientes no se pueden alimentar por sí mismos. O sea, lo que en un principio... A ver, no entiendo encontrar... el mecanismo ese. Te voy a pedir que me lo expliques bien. Digo, ¿por qué se muere la gente? Dice, se murió por Alzheimer. Porque hay un deterioro general del cerebro. Quedan postrados, ¿no? Claro. los pacientes quedan postrados. En realidad, una persona, en sentido estricto, más que morirse de Alzheimer, se muere de las intercurrencias. El paciente al estar en cama tiene caras, tiene infecciones respiratorias. ¿Por qué tiene que estar en cama? Va perdiendo la posibilidad de moverse. Porque no tiene... Pero es digamos, por un proceso degenerativo que no por un tiene que ver proceso con la memoria. degenerativo, porque para poder... el paciente no se olvida de caminar. Va perdiéndolo, pierde el sentido del equilibrio también, cómo coordinar el tronco para no Hay un caerte. deterioro general de la actividad cerebral. En un principio... Se le va reduciendo el cerebro. El cerebro se va achicando, efectivamente, porque se van perdiendo neuronas, circuitos. Cada vez que uno pierde una neurona, pierde un pedacito de hardware con el software ¿No se adentro. reemplazan las neuronas ahora? En realidad... ¿Dónde? Hay un lugar muy chiquitito. Dicen que se reconstruyen las Sí, neuronas. pero solo en un lugar. En el hipocampo, en el lugar Yo lo oí, donde... digo, hemos hablado del tema. Pero vos podés ahora reciclar neuronas. Pero se reproducen en un lugar muy Pero, chiquitito. Los neurólogos me van a corregir si no es así. Hay un lugar donde se resetea la memoria, hay un lugar donde entra la información. Lo que yo te hablaba del hipocampo, ahí entran los datos y esas neuronas de allí que sí se reproducen, es como que al reproducirse se les borra la información y se van reseteando. Pero es en ese lugar nada más. Y cumple una función muy puntual, no es que sirven para el resto del cerebro. Pero las neuronas que se mueren, digamos. O sea, que no hay forma de restituir las neuronas, digamos. De un montón de lugares, no. De un montón de solamente... lugares pero de algunos lugares sí. Claro, estamos hablando de un lugar del hipocampo que es el único lugar donde las neuronas se reproducen. Pero el hipocampo, ¿qué cubre? La memoria, la puerta de entrada a la memoria. Bueno, es importante. Pero también hay un resto, la reproducción no es infinita. No, yo no digo que sea infinita, yo oí que se responde. Pero un segundito, esto es acá una esperanza. Claro. Digo, a ver si podemos reconstruir algo. Sí. Las células no se reproducen infinitamente, pueden reproducirse entre unas 20 y 40 veces, porque se van achicando los telómeros, que es una estructura que tiene... Son las cosas que unen, digamos. Son los extremos de los cromosomas. Y pasa lo mismo con las neuronas que pasa con el resto de las células. A mí hay algo que siempre cuando escucho a los neurólogos que me parece súper interesante lo que cuentan y además esencial porque gracias a la medicación uno funciona también. Sí. Pero pocas veces se habla de la actitud, de cómo uno... Esto es muy importante. Cómo enfrenta la enfermedad. Totalmente, es muy importante. El fármaco más poderoso que existe es el entusiasmo. Sí. No hay nada más vital y más saludable que tener algo para hacer, proyectos, cosas. Pichón Rivière decía que la muerte está tan lejos cuanto con la cantidad de proyectos que tenga, digamos. Una persona sin proyectos está, que se levanta la mañana y no tiene nada para hacer, está deprimida. Cuando uno se deprime, se enferma. Digamos, el tener cosas para hacer. Pero esto es importante porque... Está bien lo que voy a decir, claro. Porque, digo, esos factores socioambientales, digamos, ¿tiene que ver con el Alzheimer? Esos factores... ¿Hay un factor ambiental también?
el factor Porque ambiental... lo que dice Javier es cierto. Digo, Sí, a ver, claro. si vos vas a tener la condición, digamos, por genética o por lo que fuera, Sí. vas a tener. Si vos te mantenés, digamos, con cierta actitud Seguro. vital, Seguro. capaz que lo retardás. Mejorás un montón. Sí, el hacer digo, me actividad parece que física. eso es muy importante. Es lo que yo te contaba, La física, los actividad circuitos intelectual. de ¿Cómo? actividades. Claro. El hacer actividad física, actividad intelectual, Claro. el actividad social, el controlarse los factores de riesgos vasculares por supuesto que el estar motivado es importantísimo, las endorfinas. porque es lo y que todo la eso. gente puede hacer, eso es lo importante. Porque si la gente, bueno, toma la medicación, fenómeno, Sí. toma la medicación, pero aparte de tomar la medicación, ¿qué se puede hacer? Digamos, y esto la gente lo puede hacer, tiene que saber que, por ejemplo, Berugo era un tipo excepcional, un tipo, un humor más... Pero por ahí Lo que hay... pasa es que tenía un conjunto. Claro, de enfermedades. seguro, hay una cosa... Berugo y aparte... sufría, me lo contó, ahí se ve parte en el documento. Claro. Berugo durante su época de oro, Sí. antes de salir al aire, en su época de mayor éxito, Sí. ya sufría, no quería salir al aire. Tenía como ataques de pánico. Tenía ataque de pánico. Bueno, por eso. terrible. Es un carácter Digo, también. se le dio un montón de hay un cosas. carácter, hay una cosa, digamos, la actitud y el carácter son muy importantes. Y comprender, es muy importante comprender, porque si no uno cree que la enfermedad es solamente tomar la pastilla, que ayuda mucho, que gracias a la pastilla uno No, no, funciona. tenés que ponerle onda. Tenés que, A onda, hay que, hay que, hay que Sí, tener una actitud Claro. combativa, digamos. No hay No que dejar- vivir con la enfermedad, no dejarse vencer y No, dominar, no, claro, dominar, digamos, a Esperen la un enfermedad. segundito.